Ok, hágale pasar porque vamos a hablar del tema de TAME. En la mañana yo les decía, al inicio de esta transmisión, conversé en A Primera Hora por Majestad Radio con Edison Torres, que es el vocero del Sindicato de los Trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador, muy preocupados. Es una empresa centenaria que está al borde justamente de la extinción. No tienen claridad sobre lo que va a pasar con ellos. Nos decía Edison Torres que hasta al menos la mañana de hoy no habían tenido ni una reunión, no había reunión formal, menos informal, no se les había enviado un comunicado, una misiva, una carta, algo que les dé un poquito de tranquilidad para saber a qué atenerse. O sea, lo que ellos manejaban como información era básicamente lo que conocían por los medios de comunicación con base en lo que dijo el señor presidente de la República durante la mañana del día martes y además el miércoles que se expidió el decreto ejecutivo correspondiente. Aquí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con TAME? Porque en el caso de TAME, el mismo día que hace el anuncio el presidente de la República, el gerente general de la empresa, de la aerolínea, decidió renunciar justamente a su cargo, porque entiendo no estaba de acuerdo con esta decisión. Así que vamos a tomar ahora mismo enlace. Le pido por favor que le quite el silencio a nuestro invitado, al capitán Víctor Benavides, que lo vemos ahí uniformado, con el uniforme de piloto de TAME, que tiene la gentileza de acompañarnos. Capitán, bienvenido. Les saludamos José Antonio Sánchez y Fabricio Vela. Este es nuestro portal Zoom al día. A través de Primera Plana tenemos una muy interesante visualización en el Facebook Live para escucharle justamente y conversar un poquito sobre lo que está pasando a la interna. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, José Antonio. Qué gusto y gracias por el espacio que ustedes están brindándonos a nosotros, a los empleados de TAME. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo en TAME? 9 años en TAME. ¿Y cuántas horas de vuelo? Eso. Sí, les escuchaba hace un momento. Ustedes decían, siempre de pequeño uno quiso ser piloto y creo que como tal yo soy una de las personas muy afortunadas. Desde muy pequeño quise ser piloto y logré y alcancé a ser un piloto. Llevo 9 años en TAME. Ingresé en el 2011 como copiloto del avión ATR, un avión francés. Luego, hoy por hoy yo soy instructor e inspector del avión. Y una cosa interesante que les escuchaba a ustedes, la profesión de un piloto es muy técnica, muy sacrificada, por supuesto que sí, pero es una profesión muy linda. Pero para alcanzar un grado como capitán, comandante, instructor, se necesita mucha preparación. Los pilotos, la gente que trabajamos en aeronáutica no se encuentran en la calle, como decía José Antonio, ay, para el taxi, coge las llaves, te vas. No es así. Entonces, el capital humano de la empresa TAME es de suma importancia. Y eso es lo que a nosotros nos duele hoy por hoy con lo que nos está pasando. Y además es una preparación constante, ¿no? Porque la tecnología avanza, los radares avanzan, los aviones tienen nueva tecnología y por supuesto ustedes tienen que estar en constante preparación. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, para un piloto dejar de volar 1 año o hasta que otra empresa lo contrate? Claro. A ver, nosotros normalmente como Operación 121, para entender un poquito, la Operación 121 es la operación comercial. Cuando uno habla de aerolínea comercial, se rige a las leyes de la Operación 121 de la RDAC. Y eso obliga a capacitación y entrenamiento continuo. Entrenamiento continuo, los pilotos al menos vamos una vez cada 6 meses a un simulador, en donde practicamos muchas cosas para estar preparados en un caso de una emergencia. Ahora, tu pregunta es, ¿qué pasa si yo dejo de volar? Pierdo las habilitaciones y tengo que volver a cero en algún momento. Si es 1 año, vuelvo a hacerlo. Por más que yo esté volando, en este caso ATR, y una aerolínea dice, bueno, venga a volar otro ATR, aunque yo ya haya volado, tengo que volver de cero. Cero y va de nuevo. El tema es que con la seguridad no se puede jugar. Y esa es una de las cosas que ha ocurrido en TAME. Eso es algo importantísimo mencionar y que creo que no se tomó en consideración. TAME tiene certificaciones a nivel internacional que nos ha permitido volar a Nueva York, Fort Lauderdale y a muchas partes del mundo. Ahora, esas certificaciones, ¿qué nos permiten a nosotros? Nos permiten tener estándares de seguridad altísimos. En TAME jamás se ha jugado con 1 milímetro en la seguridad. Y eso es algo que nombrarlo, porque muchas veces ustedes dicen, bueno, ¿por qué TAME se atrasa tanto? ¿Por qué TAME no cumple los itinerarios? Eso le iba a decir, porque esa es una de las quejas recurrentes de los usuarios, de los pasajeros, la poca puntualidad que tienen en las frecuencias. Esa es una queja recurrente y usted la habrá leído, la habrá escuchado, ¿no? Sí, y no es tan cierto, ojo a esto.
la gente cuando dice, es que es empresa pública, nosotros inmediatamente le ponemos un sello ahí que dice que es mal servicio. Y eso no es verdad. Eso para nada es verdad. Les explico. Cuando la gente dice, es que TAME siempre sale tarde, es que TAME nunca cumple. ¿Qué es lo que ocurre con TAME? TAME normalmente llegamos a volar hasta 2.300 vuelos mensuales. 2.300 vuelos. Últimamente estábamos volando 1.900. Porque nosotros servimos a todo el país. No solamente aeropuertos lindos como son Cuenca, Guayaquil, Quito. Esos son aeropuertos que tienen muchas facilidades de navegación que nos permiten ingresar en muchas malas condiciones. Pero si nos vamos a volar a Loja, donde tenemos que hacer una aproximación prácticamente visual, pero ahí las condiciones no me permiten ingresar y yo tuve que iniciar mi operación a las 5:50 de la mañana, no pude ingresar a Loja, a Catamayo, que es el aeropuerto. Tuve que regresar a Quito, repostar combustible, las condiciones mejoraron, ahora sí vuelvo a ir. Y claro, eso genera demoras en el resto de pasajeros. Eso es algo que lamentablemente la comunicación de TAME hacia nuestros pasajeros no era muy buena. Y eso sí es un mea culpa, que no era muy buena, porque lo interesante hubiese sido, José Antonio, ¿sabes qué? Tú vuelas al Coca a las 11 de la mañana, te siento decirte que tu vuelo sale demorado porque el avión tuvo que hacer otros vuelos y generó estas demoras. Pero vamos un poco más allá. Si ustedes ingresan a la página web de la Dirección de Aviación Civil, ustedes van a ver los estándares de puntualidad. Y TAME tiene o llegó a tener hasta 98% de estándar de puntualidad y cumplimiento, por encima de nuestra competencia. Es que yo siempre he dicho, a ver, yo les quiero mucho a nuestros colegas de LAN, de Avianca, somos compañeros, somos amigos, pero siempre hemos dicho, es que LAN hace esto, es que Avianca hace esto. Y yo siempre he dicho, bueno, ¿qué? En LAN tienen 4 brazos, 2 cabezas, ¿no podemos hacer lo mismo? Y sí, y demostramos que podemos hacer lo mismo. Y lo hicimos bien. Nunca, nunca de los nunca jugamos con la seguridad de nuestros pasajeros. Jamás. Y si en algún momento llegamos a cancelar un vuelo, era por eso. Porque el avión no presentaba las seguridades adecuadas o porque la meteorología no nos permitía cumplir el vuelo. Pero eso no se puede jugar y no se puede llegar a decir, bueno, intentemos, hagamos la prueba a ver si vamos. Y si en el hagamos la prueba tenemos un accidente, eso no hay vuelta atrás. Y eso sí hay que mencionarlo. Y yo por eso les decía, disculpa José Antonio, por eso les decía, creo que es algo que no se tomó en consideración. El estándar y las certificaciones que tiene la compañía no se tomó en consideración. Perfecto. Capitán, a ver, ¿cómo recibe el trabajador de TAME el anuncio del presidente? Si bien es cierto, durante los últimos años el fantasma ha merodeado, digamos, el hecho de la venta de TAME, del cierre de TAME, siempre ha estado como en la mesa, ¿no? Pero ¿cómo recibió el trabajador de TAME el anuncio y cómo a ustedes se les ha informado, se les ha comunicado esta decisión? José Antonio, al igual que tú y que Fabricio, la recibimos el día que el señor presidente lo anunció en la mañana. De esa forma. Es más, pocos días atrás habíamos hablado con nuestro gerente y nos dijo que él no iba a permitir una liquidación o un cierre de la compañía. Que los planes de él eran fortalecerla y sacar adelante. O sea, el gerente nunca habló de que en el radar del gobierno estaba la liquidación de TAME. Nunca. Para nada. La sorpresa fue tal y cual cuando ustedes recibieron la noticia. Igual o sea, me imagino que por eso fue que renunció el gerente el mismo día del anuncio del presidente. Exactamente. Entiendo que esa fue lo que motivó a que el señor gerente renuncie a su cargo. Pero así fue la sorpresa. Nosotros estábamos preparados para volar. De hecho, cuando empezó la pandemia, que se entienda bien, la pandemia es una situación gravísima para las aerolíneas y esto está pasando en el mundo. Las aerolíneas somos las más golpeadas en el mundo. Y por supuesto, TAME. Ahora, ¿qué ocurría con TAME siendo aerolínea estatal? Y yo había hablado con el gerente y le dije, mire, es una oportunidad de oro porque TAME es parte fundamental en la operación y en esta pandemia que tenemos que sobrevivir. Pero no sé qué pasó. No sé en dónde nos perdimos. Y los vuelos de humanitarios y de repatriación de nuestros compatriotas no los hicimos. Más de 60 vuelos se ejecutaron, de los cuales solamente 10 cumplió TAME. Me parece que Aeroregional era la compañía que estaba haciendo los vuelos humanitarios, ¿verdad?
Era una de las compañías, muchas compañías, Regional, LAN, Copa también hizo algo otro. Pero no utilizaron a TAME. Solamente en 10 vuelos. ¿Y por qué Solamente. asumen ustedes que eso pasó, capitán? ¿Cómo asumimos? No sabemos. En la realidad no entendemos el por qué no se dio el realce adecuado de la empresa. Así como lo hicimos en otras situaciones de emergencia del país. Acuérdense ustedes en el terremoto de hace poco tiempo atrás. Ahí estuvimos TAME, la primera aerolínea que puso un avión para aplacar el dolor de nuestros compatriotas fue TAME. Y estuvimos volando día y noche. Y como dijo un compañero mío, recuerdo haber bajado con mi uniforme y haber cogido camillas y cargado agua y vituallas, porque ese es el sentir de la empresa. Pero Miren, ahora, es importante precisar, capitán, digamos, el valor de la operación de un vuelo de TAME tiene obviamente un valor específico, ¿no es cierto? El cual, de alguna forma, porque digamos, los ecuatorianos, las personas que estaban siendo repatriadas, digamos, pagaron su pasaje. así es. Ahora, habría que ver si la cantidad de personas que llegaron al Ecuador pagando un pasaje, esa cantidad en total cubría la operación de TAME. Porque quizás también pudo haber sido una de las decisiones, ¿no? Decir, mira, yo no puedo mandar un avión que me cuesta $10.000 y me están pagando 5. Me estoy haciendo un hueco más al gran forado que ya tengo. Sí, José Antonio. Pero entendamos una cosa. Una aerolínea estatal no está hecha para enriquecerse y para hacerse más grande en el día a día. Una aerolínea estatal no ve en sus intereses propios, sino más ve en el interés de país. Esa es la diferencia entre una aerolínea comercial, que obviamente si yo fuera un gerente de una aerolínea que se dedica a ese giro, por supuesto que voy a ver lo que tú estás diciendo, José Antonio. Pero una aerolínea estatal no vela por los intereses propios, sino por los de país. Y por eso es estatal. Y ahí viene un tema interesante. Nunca el Estado protegió a su aerolínea como tal. Porque si yo voy a hacer un vuelo de repatriación humanitario, yo como Estado tengo que decir, yo te voy a mandar el avión y tiene este costo. Pero tú, aeropuerto, deja de cobrarme esta tasa. Tú, aeropuerto del otro lado, deja de cobrarme esta tasa. Tú, espacio aéreo, deja de cobrarme esta tasa, estos impuestos. Y bajemos los costos para que no se beneficie la aerolínea, sino más bien se beneficien nuestros compatriotas. Hoy por hoy, miren lo que dicen. TAME acarrea $400 millones de pérdida. Eso es lo que se escucha. ¿Eso es cierto o no? Sí, no sé si exactamente 400 millones. Ya. Pero podemos decir que la empresa está quebrada o no. Por supuesto, y por eso toman la decisión de liquidarla. Estos 400 millones, perdón que lo corte, Víctor, ¿estos 400 millones los deben? Eso es lo que se asume, que nosotros estamos en deuda de 400 millones con los rentadores de los aviones, con parte de combustible, con una parte, a los diferentes acreedores que tiene la compañía, porque entiendan que una operación aérea es muy grande, abarca muchísimas cosas. Y también está obviamente lo que el Estado les debe, porque escuchaba esta mañana al abogado de la empresa decir que el Estado había utilizado TAME como un taxi privado, es decir, donde los funcionarios viajaban y no pagaban. ¿Eso es cierto? Es decir, un funcionario llamaba a TAME y decía, necesito un boleto que voy a irme a Guayaquil, y ustedes le daban el boleto. ¿Había una disposición, había un marco legal para poder proceder así? No podría decirles a ciencia cierta si eso ocurría, pero se escucha mucho. Mucha gente volaba con nosotros, por supuesto. No sé si lo pagaban o no, y si no lo pagaban, está terriblemente equivocado el asunto. Insisto, nuestra función es servirle al país, no servirnos del país. Y por supuesto, si somos aerolínea estatal, claro que teníamos que tener un precio diferenciado con nuestra parte pública. Por supuesto que sí, para eso estamos. Pero tampoco puede ser gratis. Que se tomaron aviones y se los sacó de la operación regular para utilizarlo con los viajes que tenía el anterior mandatario y se iba y lo llevaba 3, 4 días dejándonos sin el equipo para continuar la operación acá. Eso es verdad, eso sí pasó. No me consta si es que esos vuelos que se ejecutaron con la cartera presidencial fueron pagados. También puede haber deuda ahí. Simplemente, dicen $400 millones.
Pero aquí hay glosas que ustedes pueden ver en la Fiscalía, en la Contraloría. De 15 millones a 3 personas que estuvieron en TAME. Ahí nomás tenemos 75 millones que recuperar. Pero no hacemos nada. No lo recuperamos. Y entonces las glosas que sigan, pero dejemos sin trabajo a 933 empleados. Y lo más triste, como yo decía en la mañana, no somos los 933 empleados. Somos todos los ecuatorianos que estamos perdiendo parte de la historia del país. Una aerolínea significa crecimiento cuando nace y cuando muere significa lo inverso. Y el país está de luto porque estamos perdiendo la aerolínea emblemática del país, de capital ecuatoriano, con gente ecuatoriana. Y eso no tiene precio. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo fue? Ahora, ustedes he escuchado que tienen la intención de proponer comprar la empresa, buscar un socio aliado. ¿Qué conoce usted en relación a la parte legal? Digamos, ¿qué implica la eliminación de la empresa? ¿La cierran, la liquidan, desaparecen las frecuencias, las venden o qué? Es decir, o la empresa la van a vender a otra persona o a otra empresa. No tenemos ninguna información. Sin embargo, una vez anunciado la extinción de la empresa, porque así está en el decreto, la extinción de la empresa, el señor ministro de Transportes tuvo una reunión con el jefe, con el presidente de la Asociación de Pilotos y planteó varias ideas. Reducirnos la operación, bajar al mínimo la cantidad de empleados, que nos permita ser sostenibles, ¿de acuerdo? Pero definitivamente la decisión, según nos dio a entender el señor ministro, estaba tomada. No había o no hay marcha atrás. No se tiene una opción de venta, de inversor, definitivamente no. Lo que él supo manifestar fue que definitivamente la compañía cierra las puertas. Acá nos dice Edison Mayorga, que está conectado con nosotros, él siempre nos sigue tanto en la radio cuanto acá en nuestra transmisión. Dice, TAME, ferrocarriles, correos deben tener el rol de servicios para evitar la liquidación de las mismas. De lo que lo he escuchado, usted coincide con esa visión, pero digo, ¿cómo tratar de subsanar la situación de una empresa con semejante nivel de pérdidas? O sea, ¿hay alguna otra alternativa o no, capitán? Por supuesto que hay alternativas. Y yo había planteado hacer grupos de trabajo para iniciar un nuevo proceso, un proyecto que le permita a la compañía. Mire, yo no sé si el gobierno tomó en consideración el costo de liquidar o de extinguir a la compañía. Porque entiendo que el gobierno tendrá los 400 millones para los acreedores, más los despidos intempestivos de todos los trabajadores. Y la venta entre activos y pasivos no va a equipararse jamás. Eso está más que seguro. Es decir, que posiblemente el remedio salga más caro que la enfermedad. Yo no sé si las frecuencias las pueden vender, porque al final del día no es de TAME. No, pues son del Estado. Son del Estado. No, pero una frecuencia a Nueva York, te digo yo. Digamos, claro. No es que es dueña de la frecuencia. No. Tú lo que puedes hacer en algunos casos es, si es que una otra compañía absorbe TAME y mantiene la frecuencia, las puedes, pero al momento que tú extingues y eliminas una empresa, coges y le dices, ¿cómo traspolémoslo a qué sé yo, a un tema de buses, ¿ya? X buses que vuela, iba a decir que se va a Esmeraldas. Bueno, nuestros buses sí vuelan, ¿ah? Tanto vuelan así que se accidentan. Bueno, imagínate tú que un bus que tiene la ruta Quito-Esmeraldas, se elimina, desaparece, venden las unidades, esa frecuencia se devuelve al Estado. No es que el dueño del bus va a decir, vea, señor Juanito, le vendo mi bus y le vendo la frecuencia, porque ya no existe la compañía. Así es. Así es, ocurre lo mismo acá. Ahí el tema es que el gobierno debería garantizar que las rutas que voló o que estaba volando TAME sean cumplidas con las otras aerolíneas que pretenden ingresar a hacer esa operación. Pero acá hagamos una reflexión pequeña. TAME, insisto, sirve al país. Y como les decía, 400 millones de dólares aparentemente pérdida, pongámoslos del otro lado, 400 millones de inversión. Porque para que ustedes tengan una idea, más de 1 millón de pasajeros transportó TAME el año pasado, más de 1 millón. De ese millón,
alrededor de 350,000 son extranjeros, porque es turismo. Cada turista que nosotros transportamos al Coca, La Guagri, Esmeralda, Santa Rosa, Loja, todos ellos deben generar un impulso a la economía en los otros sectores. La persona que da el hospedaje, la persona que vende el encebollado en la calle, el caramelo que lo venden afuera del aeropuerto, el adorno que lo vende nuestro compatriota para que se lleven fuera del país. Todo eso engrana y comienza la economía. Vamos a dejar de transportar a esa gente. ¿Qué va a pasar con ellos? El señor del taxi, el señor del bus, de la camioneta. Todos ellos se quedan sin ese turista que estaba dando mayor impacto a la economía y estaba engranando en la economía del país. Por eso les decía, TAME no quiere enriquecerse TAME. TAME busca enriquecer al país. Si esos 400 millones, porque estos son aparentemente en los últimos 9 años, 11 años, los trasladamos en el tiempo y buscamos un estudio, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta que posiblemente esos 400 millones de inversión deben ser más de 1.000 millones de ganancia en macro como país. Ahora, con la expedición del decreto ejecutivo el miércoles, o sea, hubo el anuncio el martes, el miércoles apareció el decreto ejecutivo. ¿Tienen claro, en función del tiempo, cuánto tiempo, valga la redundancia, va a demandar la liquidación de TAME? ¿Hay claridad sobre eso o todavía tienen dudas? Miren, a nosotros nadie nos ha dicho formalmente nada. Ah, tampoco. Por supuesto que O no. sea, no han tenido ninguna reunión, un comunicado, Nada, alguna cosa, nada. nada. Una vez que el señor gerente decidió renunciar, están buscando un gerente que se haga cargo y están buscando un liquidador que también tiene que estar por la parte de la liquidación de la compañía. Pero hasta hoy nadie nos ha dicho nada, excepto lo que el ministro de Transportes dijo, que se cesan las operaciones de la compañía. Bueno, pero ustedes en este momento siguen operando, digamos, siguen volando, me imagino, ¿verdad? ¿O no? Por el tema de la emergencia que estamos pasando, pues no, pero entiendo que Claro, mañana perdón, posiblemente tienes razón. hay un vuelo, creo, a Galápagos y tenemos que ejecutarlo. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Si el país lo requiere y tenemos que salir a volar, lo vamos a hacer. Hay boletos prevendidos, me imagino, ¿verdad? Para cuando pase la emergencia, ¿o no? Claro, claro que sí. Hay valores que se deberán, si hoy decide la compañía cerrar las puertas, esos valores tendrán que ser devueltos a nuestros pasajeros que ya habían precomprado su pasaje. Pero ustedes en este momento, digamos, con lo que usted nos está diciendo, que tampoco han tenido siquiera la cortesía de reunirse con ustedes, de enviarles una comunicación, de explicar esas directrices, o sea, ustedes no tienen claridad sobre qué mismo va a pasar, o sea, cómo va a ser el proceso, no tienen claridad. Para nada, para nada. Lo único que sacaron hoy en la mañana un comunicado diciendo que la decisión está tomada en base a los beneficios del país y por eso se cierra la empresa. Nada más. Pero... Okay. Víctor, el mercado laboral, ¿usted habla de 933 personas? Correcto. 933 personas que en principio quedarían en la desocupación. ¿Cuál es el mercado laboral para todas aquellas personas, habida cuenta que, claro, un piloto no es que sale y se va rapidito a otra aerolínea para que lo contraten? Supongo que eso no es tan sencillo. Igual que las azafatas. Entiendo también que hay muchas actividades que se realizan, digamos, alrededor de la aviación que son poco únicas, ¿no? Y que no necesariamente ese señor va a poder trabajar en otra cosa similar en la parte, digamos, no privada, pero sí externa al sector. Así es. Si esto hubiese ocurrido sin la pandemia, posiblemente las puertas estaban abiertas en muchas partes del mundo. La demanda de pilotos en el mundo estaba estimada en 10,000 pilotos anuales, pero con el tema de COVID estamos en cero. Muchas aerolíneas han tenido que volver aviones, muchas aerolíneas han mandado a sus pilotos con licencia sin sueldo, indefinido. Claro, mire lo que pasó en Avianca. Avianca, según la ley de los Estados Unidos, se declaró en quiebra. Eso, entiendo yo, no significa que va a cerrar, no, pero se acogen a la ley de quiebras en Estados Unidos para reformular su situación interna. Sé que LATAM también tiene dificultades y han tenido que despedir empleados, que despedir pilotos, justamente por lo que está pasando. Correcto. Bajo el mismo concepto que tú planteas, Fabricio.
La TAM despide gente. Avianca se acoge a la bancarrota, que es la palabra técnica. La bancarrota, así es. Gracias. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser la recuperación aeronáutica en el mundo? No va a ser mañana los aviones llenos. Tampoco los podemos poner llenos por el tema de aislamiento y todo. No lo podemos hacer. Significa que las aerolíneas que vayan a coger nuestras rutas, que no son muy rentables, van a poner aviones de alto performance en rutas muy cortitas, con pocos pasajeros, y eso estén por seguros que va a generar muchas pérdidas. Estarán en la capacidad estas aerolíneas de mantener pérdidas a cuenta de continuar volando a Galápagos. Es más, Galápagos se alimenta de turismo. ¿Ustedes creen que el turismo va a estar mañana listo para volar hacia Galápagos con 150 pasajeros diarios? No va a ser así. Entonces, a mí sí me preocupa y debería preocuparle al país y a nuestros compatriotas de todos los rincones donde volamos TAME, la conexión aérea. Porque estoy seguro que mañana, y yo lo haría así, si yo estoy volando a pérdida, mañana dejo de volar. Oiga, déjeme rápidamente en la parte final de este diálogo con el capitán Víctor Benavides, él es piloto de TAME, conversando sobre la situación de la empresa. El día de hoy, lo dijo José Antonio también al inicio de este programa de noticias respecto de los anuncios generados hoy por la ministra de Gobierno. Hay un comunicado de Keyport, que Keyport es justamente la empresa concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Dice: Aeropuerto de Quito listo para reanudar sus actividades. El transporte aéreo comercial de pasajeros se reanudará a partir del 1 de junio próximo, así lo informó esta tarde la ministra de Gobierno, María Paula Romo. De acuerdo con la ministra, en una primera etapa solo se permitirá la operación de un 30% de las frecuencias o vuelos que los aeropuertos manejaban antes del inicio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Habla, más abajo dice, la reanudación de las operaciones aéreas comerciales de pasajeros será paulatina y dependerá de factores como la demanda por parte de los pasajeros, la capacidad de las aerolíneas para poner en marcha sus flotas y las condiciones operacionales de los aeropuertos de destino. ¿Por qué leo este comunicado en el contexto de esta entrevista? Porque se supone que en algún momento ustedes deberán saber qué va a pasar si el 1 de junio TAME va a volver a operar, va a seguir operando, me imagino, ¿no, capitán? Por supuesto, eso debería estar muy claro. Pero hoy por hoy, lo único claro que tenemos es el decreto que emitió el presidente y nada más. No sabemos si el 1 de junio exista un vuelo para la compañía. No sabría decirlo. No tenemos esa información. Digamos, estoy intentando y quiero compartir con todos ustedes, no sé si Fabri, aquí está el decreto, digamos, el decreto firmado por el presidente, que es el decreto 1061, donde se dispone la extinción de la empresa TAME, Línea Aérea del Ecuador. Pero lo que quería ver era, aquí está, en un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la expedición del presente decreto, el gerente general de la empresa pública, que actualmente no hay, en conjunto con la empresa coordinadora de empresas públicas ENCOEPE, deberá efectuar las acciones necesarias con miras a que la empresa cuente con la mayor cantidad de activos líquidos a fin de que su proceso de liquidación se pueda cubrir de forma expedita las resoluciones existentes según el orden de prelación legal. A ver, le estaba poniendo esto porque eso quiere decir que si el 1 de junio se abren las operaciones, ustedes en principio van a seguir volando hasta estos 60 días que dice el decreto va a tomarse para la liquidación. Realmente habría que esperar qué noticia nos van a dar en estos días. Nosotros realmente estamos listos para volar, estamos entrenados, tenemos los medios, están los aviones, está la gente, como tú decías, hay mucha gente de otro tipo de trabajo, la gente que pone las maletas, la gente que pone combustible, mantenimiento, hay muchas secciones, si cabe el término, para operar un avión. Pero ahí estamos, con el mismo cariño vamos a seguir sirviendo hasta que nos digan, bueno, hasta aquí llega y ya no vuela más. Pero ahora, por hoy no tenemos ninguna información. Ok, hay otra información que salió publicada el día de ayer que da cuenta que el gobierno dialoga con aerolíneas privadas para que tomen 5 rutas que cubre hoy TAME, es decir, Loja, Santa Rosa, El Coca, Esmeraldas y Lago Agrio. Y las empresas con las que está conversando es justamente Latam, Avianca y Aero Regional. Usted lo decía hace un momentito, TAME
digamos, llegaba a lugares donde comercialmente a veces no era rentable. Y supongo que una empresa privada se lo va a pensar dos veces antes de entrar a una ruta, a un destino, a un aeropuerto en la ciudad que no le represente una utilidad, una ganancia. ¿Cómo le suena eso a usted? Es decir, ya se conversa con aerolíneas, lo cual daría cuenta de que realmente la liquidación, la extinción de TAME es irreversible. Es decir, hay un decreto, pero no hay ni la más mínima intención de vender la empresa, sino liquidarla, vender los activos y pagar a la gente y pagar las deudas. Sí, aparentemente ese es el camino que van a tomar. Y como tú decías, José Antonio, el momento que las aerolíneas que están pretendiendo tomar las rutas no rentables que vuela TAM y empiezan a tener pérdidas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente van a dejar de operar. Nosotros volamos 16 frecuencias semanales hacia el Coca, 16 frecuencias. Posiblemente vuelen una el lunes y una el viernes y listo. Pero volar 16 frecuencias perdiendo no lo van a hacer. Porque yo tampoco lo haría. Si estoy buscando rédito económico, no lo haría. Y ahora, Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores de TAME al gobierno? ¿Una liquidación justa para irse? ¿O están pidiendo que revean el decreto y que le den una nueva oportunidad a TAME? de hecho, nuestro plantón que tuvimos hoy en la mañana era el sentido de que nos den la oportunidad de continuar en la operación, pero de una manera más técnica. El tema aquí es que, lamentablemente, cuando TAME se convierte en TAME EP, empresa pública, nos manejaron gente que no tenía el más mínimo conocimiento aeronáutico. Esto no se puede manejar como una empresa que fabrica sacos o jeans, zapatos. Esto es otra cosa. Y entonces, sin ese conocimiento, llegaron a tratar de hacer cosas que no les dio resultados. Hay muchísimas cosas que ustedes podrían investigar y se van a horrorizar con las cosas y las Pero decisiones. cuéntelas. Para eso lo hemos invitado. Claro. Imagínense un avión 330, el que volaba a Nueva York. Deciden volar a Nueva York y lo traen 6 meses antes de iniciar la operación y lo dejan en una plataforma pagando, porque un avión parado en plataforma cuesta muchísimo dinero. Volando gana dinero, pero parado es una llave de agua abierta y al 100%. Y ese avión estuvo 6 meses sin volar, pagando renta, no estoy seguro si eran $350,000 mensuales al rentador, pagando plataforma durante 6 meses sin generar un centavo para la compañía. ¿Cómo entienden eso? ¿Pero por qué Porque pasó hicieron eso? mal, porque creyeron que es de traer el avión y mañana ya me voy y listo. No es así. El tema aeronáutico tiene muchos tecnicismos, muchas cosas que se debe analizar previo a la operación. No podemos decir, como José Antonio decía, no, mañana ya cojo y vuelo y me voy a La Guaira y al Coca. No es así. Hay que tener muchísimo aparataje para poder ejecutar un vuelo. Y así ocurrió. Trajeron un avión, lo dejaron ahí y ya está. ¿Será por eso que la empresa tuvo 11 administradores en 11 años? 11 gerentes en 11 años. Y ahí también viene un problema, ¿no? Porque alguien pudo haber llegado con buenas intenciones, pero ¿qué acción tomas tú en un año? No te dejaban hacer nada. El tema de la cuota política en la compañía realmente fue lo que liquidó a la empresa. Porque al menos si le dejas 2, 3 años como para hacer un pequeño plan estratégico a corto plazo, tal vez ejecutabas buenas acciones. Pero si te tienen de un año en un año, en un año, en un año, ten por seguro que no. Es más, muchos de los gerentes llegaron y dijeron, bueno, necesitamos una auditoría para saber qué hacer. Y cuando ya terminaba la auditoría y la auditoría técnicamente le decía, mire, haga esto. Y cuando ya iban a ejecutar, decían, ¿sabe qué? Salga de aquí, póngase otro. Y el otro ya se quedaba viendo. Decía, bueno, y gastamos $350,000 en una auditoría como que fuera de gastar 50 centavos. Eso no puede ocurrir. Entonces, el mal manejo a la parte gerencial es lo que nos preocupó siempre. ¿Cómo entienden ustedes tener 5 aviones y tener 23 gerentes? No entendemos. 23 gerentes y un poco más de gente que se entendería que si tenemos 23 gerentes totalmente capacitados, deberíamos ser lo máximo en aerolínea. Pero no ocurrió.
Lo que único que ocurrió fue, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y no entendemos, y no podemos, y no tomamos decisión. Y ahí están los resultados. Sí, ¿Qué está claro pedimos que... nosotros? Perdón, Fabricio, ¿qué No, pedimos siga, nosotros? siga, siga, por favor. ¿Cuánto capitán. ganaba cada gerente? Ah, no sabría decirte, no sabría decirte. Pero debe estar sobre los ¿Cuánto gana un 4.000 dólares. piloto? ¿Cuánto gana un piloto en TAME? Mi sueldo es $3.700. Ujú. ¿Y cuántas horas vuela al mes? En algún momento en la flota que yo vuelo o yo volaba, llegamos a volar hasta 90 horas. Y Hasta eso 90. eso es bastante, mucho, Por poco, supuesto ¿no? que sí. Eso significa haber volado en la semana 6 días corridos y haber parado uno solo. Y ese salario que usted nos acaba de decir, es un salario acorde al mercado aeronáutico. A ver, porque el mercado aeronáutico no lo vamos a comparar con un trabajador, digamos, de una institución pública común y corriente. O sea, la naturaleza del trabajo de ustedes es totalmente distinta. Pero digo, si comparo con el resto del mercado aeronáutico, es un salario, digamos, similar, adecuado, etcétera. Sí, por ahí camina. En otras partes del mundo llegas a ganar hasta $14.000 mensuales. Jesús. Pero Me estamos imagino en que Ecuador, en Emirates Airlines en Emirates, o en, más, o en- hasta o en- $21.000. o en Qatar Airlines. Sí, depende del avión, depende de todo lo que, del país, etcétera. Pero Claro, acá debe es ser, un claro. salario acorde. Desde luego es mucho menos que las otras aerolíneas que estamos acá, pero pues sí, permitía ejecutar nuestra operación, disfrutarla y servir a nuestra patria, que es lo que más nos gusta y que es lo que pedimos. Que nos den, como yo dije en la mañana, no le pongamos punto final a la historia aeronáutica del país. Fabricio Algo hablaba de otra aerolínea que la vendieron y la destruyeron a sí misma. No le pongamos punto final, pongámosle una coma para seguir escribiendo historia. Pero esta historia debe iniciar de cero y volver con gente técnica que nos permita operar. No podemos sostener un aparataje de 930 empleados. Eso no se puede. Yo le dije al gerente, los costos operativos, si tenemos 930 empleados, ni así lleven mis piernas un pasajero, vamos a salir adelante. Porque eso incrementa los costos terriblemente. Sí, sí, me queda Oiga, claro, me queda claro. Víctor, Eh, ¿qué es lo que más vas a extrañar? Perdón con esto, con esta pregunta cierro. ¿Qué es lo que ahora mismo extrañas? Yo escribí el otro día en el chat de los pilotos amigos y les decía, hoy extraño los malos ratos en cabina, hoy extraño la desorganización de mi TAME y estar hablando por la frecuencia y pidiendo y exaltándome, ¿qué fue? ¿Por qué no me traen los pasajeros? ¿Por qué no me traen las maletas? Etcétera. Hoy extraño el cansancio de haber volado 6 horas de vuelo continuo. Hoy extraño madrugar. Hoy extraño pasar por los pasillos y nosotros los pilotos nunca decimos hasta luego. Nosotros decimos buen vuelo. Eso extraño y eso voy a extrañar siempre. Y en algún momento tendré que regresar, como digo yo, a los fierros, que es mi vida y es mi pasión. En algún momento así será. Esperemos que nos den esa coma para seguir volando y sirviendo al país. Eso es lo que pedimos. oiga, capitán, y con esto cierro porque me envía Andrés Reliche, colega periodista, me dice, entiendo que la preparación de un piloto también implica gastos onerosos, por eso yo hacía la relación del salario que usted nos decía, que probablemente alguna gente va a decir, uy, se han sabido ganar un sueldazo, pero usted ya hizo la comparación y con el resto del mercado y por ahí van. Incluso haciendo la comparación con otros países en otras latitudes, pero la preparación de un piloto implica justamente gastos onerosos. Claro, para llegar a volar aerolínea, tú debes haber invertido al menos unos $150.000. Sí, sí. Entonces, claro, lo uno y lo otro compensa un poquito ahí y el riesgo que tú tienes también. El primer error puede ser el último en aviación. Muchísimas gracias al capitán qué Víctor gusto, Benavides. Qué gusto haber conversado con usted. Realmente hablamos de todo y usted con un gran conocimiento de la propia compañía, haciendo inclusive un ejercicio crítico sobre lo que ha pasado a la interna de TAME y hoy la decisión que ha sido adoptada. Me quedo, realmente yo sí lamento, y esto he venido comentándolo desde la mañana, yo no puedo entender cómo se toma una decisión y ni siquiera tienen la cortesía de hablar con la gente que está directamente afectada. Esas son las cosas que yo no termino de comprender. Les pasó a los señores de los ferrocarriles, yo conversé con uno de ellos en la mañana y ahora resulta que usted también corrobora que en el caso de TAME ha pasado exactamente lo mismo. Vamos a ver qué ocurre, estaremos sin duda expectantes de aquello. Capitán, un abrazo, buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo también. Buen Hasta luego. vuelo.
Buen vuelo. Gracias. Gracias. Muy amable. Buen vuelo. Buen vuelo. Buena, Flaco. Buen vuelo. Buen vuelo. Gracias. El capitán Víctor Benavides, piloto de TAME, la línea aérea del Ecuador, hablando sobre la situación interna que está atravesando la compañía. Sí, Creo que fue mucha enriquecedora esta tristeza. entrevista, Flaco, ¿ah? Sí, da Pero mucha muy tristeza porque al final del muy día, interesante. sí, da mucha tristeza porque, bueno, ha sido una linda entrevista porque se ha mezclado la parte técnica, digamos, interna de la empresa, cuanto a la parte emocional. Es triste, ¿no? Ver desaparecer a una aerolínea que es parte de la identidad de un país. O sea, es como que el día de mañana, no sé, que pierdas, no sé, te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes utilizar el Cóndor o ya no puedes utilizar alguno de los volcanes tan bonitos que existen en el país y es parte de tu identidad, es decir, tú has crecido con eso, ¿no? Es bastante complicado desde la parte emocional. Y yo sí considero que TAME es una empresa que sí tiene posibilidades, sí tiene opciones, ¿sí? Digamos, la gente tiene necesidad de viajar a la interna y internamente a la parte nacional y a la parte internacional. TAME no era una empresa que tenía aviones vetustos, ¿no? TAME tenía una flota interesante, por la cual obviamente pagaba arriendo y todo lo demás. Pero yo sí le veo posibilidades a TAME en la medida de que se va TAME e inmediatamente van a entrar algunas otras aerolíneas a cubrir esas frecuencias. El modelo de negocio que manejan las otras empresas debe ser mucho más eficiente, obviamente, para permitir que, que se puedan pagar a los pilotos, a las azafatas, a toda la gente que da el servicio para que tu vuelo sea, digamos, seguro y confortable. No creo que TAME esté en una situación, si bien es cierto, hay una deuda importante, no es menos cierto de que esta compañía podría tener un futuro si es que tan solo se la podría no gerenciar, sino administrar a un equipo profesional, tal y como ha dicho nuestro invitado hace pocos minutos. A mí, yo lo que te digo, a mí lo que me causa mucha preocupación es que con TAME, digamos, a ver, está claro que TAME es una empresa que ha sido muy mal administrada. TAME es una empresa que tiene enormes pérdidas, pero yo no puedo concebir cómo sobre una aerolínea que es un negocio rentable. A ver, la aviación es un negocio rentable, si no, no existieran aerolíneas, José Antonio. O sea, es un negocio rentable y las rutas que maneja TAME son justamente rutas rentables, muchas de ellas. Habrá otras que hay que discutirlas, obviamente. No me digas a mí que una ruta Quito-Fort Lauderdale en Florida o Quito-Nueva York no es una ruta rentable. O sea, no me digan eso. Es una ruta rentable. Y entiendo que es un vuelo directo de Quito, de Guayaquil a Florida, Fort Lauderdale, que es el otro aeropuerto ahí muy cerca de Miami. El tema pasa por la mala administración, el tema es que seguramente la empresa fue mal utilizada, el hecho de que hayan existido 11 gerentes en los últimos tiempos, el hecho de que hayan tenido unos sueldos exorbitantes. Por ahí veía un mensaje que decía uno de nuestros internautas, entiendo vinculado a TAME, que durante los últimos 3 meses no han recibido su salario. O sea, hay un tema grave de administración. Yo no sé si ese tema grave de administración había que subsanarlo con la liquidación de la compañía. No lo sé. Claro, eso es lo que te digo, ¿no? Nuestro invitado decía que quizás el número de personas que trabajan en TAME, 933, era demasiado. Y claro, soportar una nómina tan grande también le hace autogol a la empresa. Claro. Pero claro. obviamente ahí viene la eficiencia, ¿no? Decir que habían 23 gerentes para 5 aviones, eso me sonó una locura, ¿no? No tiene sentido, tiene sentido. Pero ahí tú tienes evidentemente una muestra de una mala administración. Pero insisto, no sé si eso había que subsanarlo con la desaparición de la aerolínea. Bueno,